El 5 de abril de 2015, Victoria Cilliers, de 39 años, se paró en la puerta abierta de una aeronave y miró hacia la llanura de Salisbury, en el suroeste de Inglaterra, desde una altura de 1.200 metros o 4.000 pies. Después de contemplar la vista por un momento, saltó, confiando en sus muchos años de experiencia como paracaidista y en el paracaídas que llevaba sujeto a la espalda. Mientras comenzaba su larga caída hacia la tierra, se sentía bien, libre y feliz, haciendo algo que amaba. En ese momento no podía saber que el paracaídas en su espalda le fallaría y que pronto se uniría al pequeño grupo de personas que, milagrosamente, han sobrevivido a una falla de paracaídas. El paracaídas es un invento que fue imaginado muchos años antes de convertirse en una realidad práctica. Muchos inventores en los siglos XVIII y XIX experimentaron con el uso de grandes trozos de tela para ralentizar la caída de una persona y permitirle aterrizar con la suficiente suavidad como para evitar lesiones. Los primeros diseños de paracaídas no se parecían a lo que hoy reconoceríamos como un paracaídas. Eran enormes y difíciles de manejar. El primer salto exitoso en paracaídas fue realizado en 1797 por el aeronauta francés André-Jacques Garnerin. Y su invento tenía poco en común con los paracaídas modernos, elegantes y portátiles de hoy en día. En cambio, su dispositivo tenía una canasta similar a la de un globo aerostático y un dosel que se desplegaba como un paraguas. Era elevado por un globo hasta una altura de 1.000 metros o alrededor de 3.000 pies y luego se soltaba. La nave oscilaba violentamente mientras caía. No había una ventilación en la cubierta, así que se balanceaba de un lado a otro mientras el aire salía por debajo, aterrizando finalmente de manera brusca, lo que dejó a su inventor aturdido, pálido y un poco mareado, pero con vida. En el siglo que siguió, se hicieron muchos intentos para perfeccionar el paracaídas, algunos más exitosos que otros. El inventor francés Franz Reichelt creía que había sido el primero en descifrar el diseño de un paracaídas portátil en 1912, pero desafortunadamente cayó a su muerte en un salto audaz desde la Torre Eiffel mientras intentaba demostrarlo. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, se invirtió más tiempo, energía y fondos en la aviación, y como resultado, los diseños de paracaídas mejoraron de manera constante. Pronto los paracaídas podían almacenarse razonablemente dentro de una cabina e incluso llevarse puestos sin perder demasiada movilidad. Fue durante las guerras cuando se pueden encontrar muchos de los primeros ejemplos de personas que sobrevivieron a fallas de paracaídas. Está, por ejemplo, todo el caso de Nicolás Alcamada. Con solo 21 años, Nicolás fue a la guerra sirviendo como artillero de cola en la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. El 24 de marzo de 1944, él y otros 7 miembros de la tripulación abordaron un bombardero pesado Avro Lancaster y despegaron para una misión de bombardeo nocturno sobre Berlín. La misión fue un éxito, pero en el camino de regreso fueron atacados intensamente por aviones de combate de la Luftwaffe. Cuando el Lancaster se incendió, Nicolás enfrentó una decisión terrible: quedarse a bordo y arriesgarse a morir quemado o saltar del avión. Había paracaídas a bordo, pero las llamas ya los habían dejado inservibles. Saltar sería una sentencia de muerte, pero Nicolás no dudó. Se lanzó del avión y cayó 5.490 metros o 18.000 pies hasta el suelo. Por una inmensa suerte, sobrevivió. Su caída fue detenida por una densa pero suave copa de los árboles y un grueso banco de nieve. Su única lesión fue una torcedura de rodilla, y de hecho estaba en tan buen estado de salud que cuando fue capturado por soldados alemanes, se negaron a creer su historia. Solo después de encontrar y examinar los restos del avión del que había saltado, admitieron que estaba diciendo la verdad. Más tarde, en un campo de prisioneros de guerra, la Gestapo le entregó documentación especial para dejar constancia de la increíble circunstancia de su supervivencia. Mientras que los 7 compañeros de tripulación de Nicolás murieron en el accidente de su bombardero, Nicolás sobrevivió. Logró sobrevivir a la guerra y vivió hasta bien entrados los 60. Nicolás Alcamada no fue de ninguna manera la única persona que sobrevivió al saltar de un avión sin paracaídas. Otro caso que atrajo una enorme atención mediática cuando ocurrió en 1971 fue el de Julian Kopica. Con solo 17 años, sobrevivió a una caída de 3.000 metros o 10.000 pies cuando el avión en el que viajaba fue alcanzado por un rayo y se desintegró. Fue expulsada, pero permaneció sujeta a una fila de asientos,
que actuó como un rotor, ralentizando su caída. Cuando cayó en la copa de la selva tropical que tenía debajo, sufrió heridas graves, pero finalmente sobrevivió y pudo caminar hasta ponerse a salvo. Hay docenas de historias como estas de personas que, por lo que parece un milagro, han sobrevivido a una caída que debería haberlas matado. En la mayoría de los casos, esta caída fue el resultado de un trágico accidente. Pero el caso de Victoria Cilliers es algo diferente. Cuando Victoria Cilliers, de 39 años, realizó un salto en paracaídas el 5 de abril de 2015, no estaba preocupada por sus posibilidades de sobrevivir. Más bien esperaba con ansias la experiencia. Había realizado miles de saltos antes y estaba calificada como instructora de paracaidismo. Era una actividad que le apasionaba y no tenía razón para creer que este salto, que había sido un regalo de su esposo, sería diferente a cualquier otro. Al salir del avión a 1,200 metros o 4,000 pies, Victoria recuerda haberse sentido bien. Las vistas impresionantes, la descarga de adrenalina y la emoción de caer en picada hacia el suelo se combinaron para recordarle por qué amaba el paracaidismo. Su buen ánimo no cambió cuando intentó desplegar su paracaídas principal y este falló. Luchó con él por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de que no servía de nada. Tendría que desprenderlo y usar su paracaídas de reserva. No era un problema, por supuesto. Ya había lidiado con fallas como esta antes. Con calma, Victoria cortó su paracaídas principal y desplegó el de reserva. Fue solo cuando su paracaídas de reserva se enredó de inmediato que Victoria se dio cuenta de la gravedad de su situación. Ahora estaba cayendo en picada hacia la tierra, girando sin control, sin ningún otro equipo en el que pudiera confiar. Sin embargo, no pensó en la muerte, sino que enfocó su atención en sobrevivir a la caída en la que ahora estaba atrapada. Sabía que era posible sobrevivir a una falla de paracaídas, tal como lo habían hecho Nicolás Alcamada y Julián Cópica en décadas pasadas. Y sabía que había cosas que podía hacer para mejorar sus posibilidades. Por ejemplo, dirigirse hacia un cuerpo de agua si había uno disponible y extender su cuerpo para crear la mayor resistencia al aire posible y disminuir su velocidad de caída. Había poco tiempo para hacer cualquiera de estas cosas antes de que tocara el suelo. No había cuerpos de agua a los que pudiera apuntar, pero por suerte cayó en un campo recién arado, donde la tierra suelta estaba apilada en grandes montículos. Estos ofrecieron una pequeña cantidad de absorción de impacto. El hecho de que el paracaídas de reserva enredado la hubiera puesto a girar también ralentizó un poco su descenso. Victoria Cilliers cayó al suelo y sobrevivió. Aún así, fue una caída durísima. Sufrió múltiples fracturas y una lesión en la columna vertebral. El equipo en tierra que había presenciado su caída desde una corta distancia corrió hacia ella, pero al principio se acercaron con una bolsa para cadáveres en lugar de un botiquín de primeros auxilios, convencidos de que no había ninguna posibilidad de que hubiera sobrevivido. Pero sobrevivió. Y no solo eso, sino que logró recuperarse completamente de su lesión en la columna, llegando al punto de no solo volver a caminar, sino también regresar al paracaidismo. La escuela de paracaidismo que organizó el salto fatídico consideró sospechoso que ambos paracaídas de Victoria hubieran fallado. Contactaron a la policía, que inició una investigación y muy pronto determinaron que alguien cercano a Victoria había sido responsable. Su esposo, Emile Cilliers. Deseando cobrar una póliza de seguro de vida de 120,000 libras, él había hecho 2 intentos de acabar con la vida de Victoria. El primero fue dañando la válvula de la estufa de gas de su casa para inundar la casa con gas y potencialmente causar una explosión. Cuando Victoria descubrió la válvula dañada, él lo descartó como un accidente, y Victoria le creyó, incluso bromeando con él diciendo: ¿estás tratando de deshacerte de mí? Su segundo intento había sido sabotear su paracaídas, lo cual hizo llevándolo al baño en el aeródromo justo antes de su salto programado. Ahí enredó las líneas de su paracaídas principal y quitó partes del de reserva. Este sabotaje casi fue descubierto, ya que su salto inicial fue reprogramado en el último minuto debido al mal clima. En lugar de devolver el paracaídas saboteado al almacén de equipo, el esposo de Victoria insistió en guardarlo en un casillero que ambos usaban en el aeródromo, algo que iba en contra de la práctica estándar, pero con lo que Victoria estuvo de acuerdo, ya que podría ahorrar algo de tiempo cuando regresaran para su salto reprogramado.
Incluso cuando se encontró evidencia de la manipulación de Emil y se le presentó a Victoria, ella se mostró reacia a creer que él hubiera hecho lo que parecía que había hecho. Habían estado casados durante varios años y habían formado una familia. Aunque su relación no había sido a menudo feliz ni fácil, ella aún tenía dificultades para creer que él recurriría al asesinato. Finalmente, un jurado decidió que Emil era culpable de intentar asesinar a Victoria Cilliers. Fue sentenciado a cadena perpetua con un plazo mínimo de 18 años. Nicolás Alcamada, Julián Coepcuy y Victoria Cilliers cayeron de un avión sin paracaídas, cada uno por una razón diferente. Los tres sobrevivieron. Los tres se recuperaron de sus heridas. La sola idea de sobrevivir a una caída de un avión sin paracaídas parece absurda, imposible. Y sin embargo, a lo largo de la historia, un número muy pequeño de personas ha logrado hacer justamente eso.